¿Y si te dijera que Nicolás Maduro nunca fue quien realmente tomó las decisiones más importantes de Venezuela? ¿Y si el verdadero poder no estuvo en el hombre que hablaba frente a los micrófonos, sino en la figura que permanecía siempre un paso atrás, observando, calculando y moviendo las piezas? Durante años vimos a Maduro dar discursos, prometer lealtad al pueblo y defender una revolución que parecía sostenerse por pura retórica. Pero mientras él hablaba, alguien más dirigía. Mientras él aparecía en cadena nacional, alguien más pensaba la estrategia. Y mientras el país entraba en una de las crisis más profundas de su historia, el poder real operaba en silencio. Hoy no vamos a hablar del presidente. Vamos a hablar de quien muchos señalan como la mente detrás del régimen. Una mujer que defendió a golpistas, controló el parlamento, influyó en la justicia y estuvo presente en cada decisión clave del chavismo. Esta no es una historia oficial. Es una historia incómoda. Una historia que explica por qué, en Venezuela, el poder nunca estuvo donde parecía. Quédate hasta el final. Porque después de esto, no volverás a ver al poder venezolano de la misma forma. El poder rara vez se presenta de forma directa. No siempre está en quien levanta la voz, en quien aparece frente a los micrófonos o en quien firma los decretos. Muchas veces, el poder real se mueve en silencio, se construye lejos de las cámaras y se ejerce desde la sombra. Para entender esto, es necesario observar con atención la historia política de Venezuela y, en particular, la trayectoria de una figura que durante años pasó desapercibida para muchos, pero que para otros fue clave en la toma de decisiones del régimen chavista, Cilia Flores. Nacida en 1956 en Tinaquillo, una localidad del centro de Venezuela, Cilia Flores se formó como abogada, especializándose en derecho laboral y penal. Desde sus primeros años profesionales mostró afinidad con las ideas de izquierda y con los movimientos que cuestionaban el sistema político tradicional venezolano. No era una militante ocasional, sino una figura comprometida ideológicamente, convencida de que el país necesitaba una transformación profunda. Ese compromiso se hizo evidente en 1992, cuando Hugo Chávez encabezó los intentos de golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez. Mientras gran parte del país observaba con incertidumbre, Cilia Flores tomó una posición clara, asumió la defensa legal de Chávez y de otros militares involucrados en la rebelión. Para ella, aquello no fue un acto criminal, sino una respuesta a un sistema que, según su narrativa, había traicionado al pueblo. Años después, Flores insistiría en que Chávez no fue liberado por un indulto, sino por la presión popular. Según su versión, no hubo juicio ni sentencia, solo un sobreseimiento impulsado por el pueblo venezolano, el mismo pueblo que más tarde llevaría a Chávez a la presidencia. Esta narrativa no solo justificó el levantamiento militar, sino que se convirtió en uno de los pilares discursivos del chavismo. Con la llegada de Chávez al poder, muchas figuras emergieron dentro del nuevo proyecto político, pero Cilia Flores no apareció de la nada. Ella ya formaba parte del núcleo ideológico y jurídico que sostenía al movimiento. En el año 2000 fue electa diputada de la Asamblea Nacional, iniciando formalmente su carrera parlamentaria. En 2005 volvió a obtener un escaño y, apenas un año después, alcanzó uno de los cargos más importantes del país, la presidencia del Parlamento. No se trató de un simple logro personal. Cilia Flores ocupó la vacante que dejó Nicolás Maduro cuando este fue nombrado ministro de Relaciones Exteriores por Hugo Chávez. Ese movimiento marcó el inicio de una relación política cada vez más estrecha entre ambos, una relación que más adelante se convertiría en un vínculo personal y matrimonial, pero que desde el principio funcionó como una alianza de poder. Durante su gestión en la Asamblea Nacional, Cilia Flores se caracterizó por un discurso duro, confrontacional y profundamente polarizante. Repetía constantemente que la oposición buscaba traicionar a la patria, especialmente cuando ésta solicitaba apoyo internacional, en particular de Estados Unidos. Para ella, pedir ayuda externa equivalía a despreciar al pueblo venezolano y atentar contra la soberanía nacional. Sin embargo, mientras se presentaba como defensora de la democracia, distintos reportes periodísticos comenzaron a señalar prácticas autoritarias.
Se le acusó de restringir el acceso de periodistas al salón de sesiones del Parlamento, limitando la cobertura mediática de los debates legislativos. También fue señalada por contratar a familiares como empleados del Congreso, quienes posteriormente pasaron a formar parte de la estructura gubernamental. A pesar de las críticas, su poder no disminuyó. Por el contrario, siguió creciendo. Entre 2009 y 2011 ocupó el cargo de segunda vicepresidenta del Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido fundado y liderado por Hugo Chávez. En 2012, Chávez la designó Procuradora General de la República, un puesto clave dentro del sistema judicial venezolano. Con ese nombramiento, Cilia Flores pasó a tener influencia directa sobre los temas de justicia y seguridad. Conocía el aparato legal del Estado desde dentro y sabía cómo operarlo a favor del proyecto político que defendía. Ya no solo era una figura parlamentaria, era parte central del engranaje institucional del chavismo. Tras la muerte de Hugo Chávez y la llegada de Nicolás Maduro a la presidencia, muchos pensaron que Cilia Flores quedaría relegada a un segundo plano. Sin embargo, ocurrió exactamente lo contrario. Su presencia se volvió constante en reuniones con altos mandos políticos y militares. Acompañaba a figuras clave del régimen, como Diosdado Cabello, y participaba en encuentros estratégicos tanto dentro como fuera del país. En redes sociales comenzó a circular el testimonio anónimo de una activista feminista que describía a Cilia Flores como el principal sostén emocional y estratégico de Maduro. Según ese relato, Flores aceptaba mantenerse fuera del reflector mediático porque la imagen pública del gobierno recaía en su esposo. Mientras Maduro enfrentaba el desgaste político, ella se encargaba de diseñar y sostener las estrategias de poder. La activista fue contundente al afirmar que, más allá de los discursos oficiales, dentro del mundo político venezolano se sabía que Cilia Flores era la cabeza pensante del régimen. Una figura que no necesitaba aparecer constantemente en público para ejercer influencia, porque su poder operaba desde las sombras. El clímax de esta historia llega cuando la detención y posterior encarcelación de Nicolás Maduro y Cilia Flores sacude el panorama político internacional. Las repercusiones no solo fueron diplomáticas, sino también simbólicas. La imagen del poder chavista, cuidadosamente construida durante años, comenzó a resquebrajarse. Pero uno de los efectos más inesperados ocurrió lejos de los palacios de gobierno. En el mercado de objetos de colección, específicamente en la compraventa de figuras propagandísticas, se registró un fenómeno peculiar. Los muñecos conocidos como Superbigote y Silita, creados en 2019 como parte de la narrativa oficialista, comenzaron a aumentar significativamente de precio. Estas figuras surgieron a partir de una frase pronunciada por Maduro, cuando afirmó: "Yo no soy Superman, yo soy Superbigote". La expresión se viralizó rápidamente y dio lugar no solo a los juguetes, sino también a un personaje animado transmitido por la televisión estatal venezolana. Tras la detención de la pareja presidencial, el interés por estas figurillas se reactivó en plataformas de compraventa de segunda mano. En sitios de internet se ofrecen ejemplares por precios que van desde los 100 hasta los 399 euros por lote, lo que equivale a entre 2.000 y 8.500 pesos mexicanos aproximadamente. El poder político había caído, pero su imagen se transformaba ahora en mercancía. Lo que alguna vez fue propaganda, se convertía en objeto de colección. Un símbolo de cómo el poder, incluso en su caída, sigue generando impacto. Todo esto conduce a una pregunta inevitable. ¿Quién gobernó realmente Venezuela durante estos años? ¿Fue Nicolás Maduro el líder absoluto o solo la figura visible de un poder más complejo y silencioso? ¿Cilia Flores fue únicamente la esposa del presidente o la estratega que sostuvo al régimen en sus momentos más críticos? Más allá de los nombres y los cargos, esta historia invita a reflexionar sobre la naturaleza del poder político, sobre quién lo ejerce realmente y cómo se construye lejos de las cámaras. Porque en política, como en la vida, lo que se ve no siempre es lo que manda. Gracias por ver nuestro video. Si quieres seguir explorando las historias que se esconden detrás del poder, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este contenido. Déjanos en los comentarios.
¿Crees que Cilia Flores fue la verdadera arquitecta del chavismo?